Actuario por la UNAM, con estudios de maestría en Administración de Riesgos Financieros. Cuenta con más de 19 años de experiencia en el sector financiero. Trabajando en áreas financieras y de riesgos para bancos como HSBC y Santander, así como en firmas de consultoría como PwC. Desde el 2019, fundó la firma de consultoría Actrim Consultores. Y actualmente se desempeña como consultor en riesgos financieros. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral 2021 al maestro Ricardo Moreno Contreras. Listo, adelante. Muchas gracias, Paul. Buenas tardes a todos. ¿Sí se ve bien mi pantalla? Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Perfecto, muchas gracias, Paul. Bien, muchas gracias a todos por su presencia, por acompañarnos en este evento. Mi nombre es Ricardo Moreno, de Actrim Consultores, como ya me hicieron favor de presentarme amablemente la señorita Aurora. Y quiero agradecer antes de comenzar a Moni Sánchez, que me hizo el favor de proponerme para este evento y en esta ponencia, y al comité de organización del evento de la Semana de la Cultura Laboral en Uruapan, tanto a la Universidad Don Bosco, a Canacintra, al gobierno municipal de Uruapan, pero sobre todo a Dulce Barragán y a Adriana Villanueva, que amablemente me hicieron llegar la invitación. Bueno, pues para comenzar quisiera proponerle a toda la amable audiencia que los que gusten enviarme sus dudas, comentarios, estará disponible mi correo de contacto@actrim.com.mx, además del chat de esta misma sesión, para que con todo gusto me hagan llegar sus preguntas. La mayoría de las preguntas se contestarán al final, pero si hay alguna pregunta en el Inter que pueda ir revisando y contestando, lo haré con todo gusto. Bien, pues entremos en materia. Bueno, como todos saben, la vida antes del COVID era una vida medianamente tranquila, en algunas ciudades más tranquila que en otras, con un ambiente social en el que nos permitía la interacción y sobre todo nos permitía tener relaciones de negocios de una forma en donde el contacto social era fundamental y bueno, era impensable que eso pudiera cambiar de manera radical. Bueno, de repente esta situación cambió. Antes, aunque muchas cosas parecían naturales, pues con estos cambios tan radicales, el liderazgo que llevan a cabo muchos empresarios o incluso al interior de nuestras familias resulta no solo importante, sino que para dirigir a los equipos, sino también para desarrollar habilidades que nos permitan anticiparnos a estos eventos. De manera que, pues bueno, el mundo con el COVID-19 nos llevó a vernos inmersos en todos estos cambios que fueron palpables. Sin embargo, muchos de ellos ya los veíamos o ya los teníamos de alguna manera como parte de nuestra vida cotidiana. Por poner un ejemplo, muchos de la interacción que tenemos en redes
poco a poco ha ido siendo disruptiva respecto a muchas de nuestras actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, pues con la venida del COVID, pues todo esto se magnificó. La gestión integral de riesgos es una herramienta que nos va a permitir conocer mejor nuestro negocio, aunque es una herramienta que puede aplicarse en general a muchos aspectos de la vida. La gestión integral de riesgos en su estructura va a permitir analizar los negocios a profundidad, conocer la naturaleza de los riesgos y evaluar sus impactos, así como definir las mejores estrategias que nos van a permitir lograr los objetivos de nuestra organización, de nuestro negocio, con la mayor probabilidad de éxito posible. Es en este sentido que el apoyo de especialistas de diferentes áreas, muchas veces porque el trabajo es multidisciplinario en la mayoría de los casos, es muy importante para poder asimilar mejor la información y establecer a partir del uso de la información metodologías y estrategias adecuadas para poder salir avante ante las situaciones de riesgo que se presentan. Algunos conceptos que me gustaría que repasáramos para entrar en el contexto de la información que vamos a realizar tanto de la crisis del COVID como el contexto de los mercados internacionales, son los siguientes. Hablemos un poco de qué es riesgo. Riesgo es una situación de peligro, daño, en la que nos vemos inmersos bajo diferentes circunstancias de la vida que pueden generar alguna pérdida potencial o la imposibilidad de cumplir algún objetivo de nuestra organización o de nuestro negocio. Pero sin embargo también es la incertidumbre, o se puede ver como la incertidumbre que se tiene sobre un evento en el que tenemos que tomar una decisión para llevar a cabo una acción. De manera que bueno, tiene estas diferentes aristas el concepto de riesgo. Por otro lado, el análisis de riesgo tiene el propósito de identificar y de conocer mejor un fenómeno en el que está sujeto a diferentes eventualidades, dada su interacción con fenómenos tanto naturales como sociales como económicos. De manera que generalmente conllevan un trabajo multidisciplinario. La gestión estratégica de riesgos son procesos que organizan, le dan una estructura a todo este análisis de información para poder aprovechar la información que se genera y a su vez evaluar y medir para los riesgos que son más significativos con la mayor precisión posible para tener una toma de decisiones basada en la información y por tanto lo más eficiente en términos del cumplimiento de los objetivos de la organización. Finalmente, el apetito de riesgo es algo inherente a cualquier negocio o proceso social, incluso podríamos decir. Es un proceso que ocurre muchas veces al interior de la estructura de pensamiento del líder que va guiando por el camino de los objetivos de la organización a todo el equipo, pero que en la medida que este apetito de riesgo se puede transmitir de manera eficiente, de la mejor forma posible a todo el equipo, va a permitir que todos trabajen para ese propósito de una manera ordenada y coordinada. De manera que el apetito de riesgo es el cómo el líder y cómo la organización definen la capacidad y entienden la capacidad que tienen para tomar riesgos. Y esto va a estar en función de los objetivos del negocio, de la organización de la empresa y del entorno de negocios.
Entonces, estos conceptos que de repente suenan muy abstractos y ajenos, pues son parte de nuestra vida cotidiana. Y en mi trabajo como consultor, pues es parte de de mi labor para ayudar a muchos empresarios, a muchas organizaciones al cumplimiento de sus objetivos en base a una forma más organizada y estructurada de aprovechar la información y a veces aprovechar los riesgos para su beneficio, para hacer que las cosas fluyan en el sentido de los objetivos de la organización. Bien, pues con estos conceptos me gustaría que avanzáramos hacia una reflexión no sé si ustedes han oído hablar de que además de la pandemia del coronavirus, tenemos una segunda pandemia que es la infodemia. La infodemia es este volumen de información que ha crecido más que exponencialmente, dadas las capacidades que se han desarrollado en Internet, en la intercomunicación de las personas, y que de repente nos vemos sujetos al análisis de información de diferentes fuentes y que no siempre es humanamente posible analizar la veracidad de todas ellas. Entonces aquí hay una reflexión que hace el filósofo Karl Raimund, un austriaco del siglo pasado, en donde dice, la ciencia no es capaz de verificar si una hipótesis es cierta, pero sí puede demostrar si esta es falsa. O sea, es una reflexión en donde nos deja ver cómo se reconocen los límites de la ciencia desde el ámbito filosófico, ¿no? O sea, si la ciencia no es capaz de verificar la certeza de una hipótesis, a lo más lo que puede llegar es a verificar, a demostrar que esta es falsa o no. Entonces, aquí debemos ser más cuidadosos, por lo menos para mí es la reflexión. Bueno, pondría aquí, esto es bueno o malo, pues bueno, es nuestra realidad, ¿no? Es con lo que vivimos, es nuestra capacidad humana de entender las cosas. Entonces, aquí lo que tenemos es que ser cuidadosos con cuántas hipótesis somos capaces de crear por minuto. Bueno, antes, cuando la información llegaba por medios tradicionales, había muchas certezas en nuestra vida y algunas hipótesis que iban surgiendo. Hoy parece que la ecuación se invirtió y todo lo que eran antes certezas se han vuelto ahora en hipótesis, en aseveraciones cuestionables que nos llevan a dudar de muchas cosas en un lapso muy corto de tiempo. Entonces, ese es el entorno que tiene que ver también con el entorno de riesgo en el que nos hemos visto inmersos, sobre todo magnificado por el coronavirus y las medidas de protección a la salud que se han tomado a nivel mundial. Bien, pues apliquemos un poco la gestión integral de riesgos. Después de casi 18 meses del COVID, ¿cuáles serían las características principales que observamos en la crisis? Quisiera abordar a manera de un ejemplo, no lo vamos a hacer con todo detalle, pero tomemos el caso del COVID, que es lo que nos tiene ahorita, por un lado, con las noticias por todos lados, pero bueno, es parte de los objetivos de la sesión y eventualmente vamos a ir llegando también a cómo esto ha impactado en el ámbito económico. Pero aquí quisiera hacer un breve repaso de algunos de los eventos como fueron ocurriendo a lo largo de la pandemia. Por un lado, quisiera concatenar estos eventos de la pandemia con algunos eventos económicos y por eso me parece
me parece interesante que repasemos los hechos. Desde el 2018 se hablaba ya recuerden, ustedes estábamos en la época de Trump, en donde ya había ciertas situaciones de conflicto comercial, en donde, dado que China suscribió algunos acuerdos comerciales para la venta de petróleo y que estas transacciones se realizaran en yuanes, ya empezó a haber ciertas fricciones comerciales con Estados Unidos. Luego, el 30 de marzo del 18, China y Estados Unidos declararon abiertamente por cuenta de Trump, principalmente, pues que estaban en una guerra comercial. Este contexto nos metió en una dinámica de que la economía empezó a frenarse desde aquellas fechas. Posteriormente empezaron a haber acuerdos entre Rusia y China que se volvieron aliados al firmar 32 acuerdos comerciales. En 2019, a principios de diciembre, finalmente concretaron Rusia y China 3 acuerdos comerciales dentro de todas sus negociaciones, y el principal, el más relevante, es que Rusia le va a abastecer de crudo a China como su principal comprador. China se compromete a poner en funcionamiento 8 megagasoductos en Asia, con los que se garantiza el abastecimiento a la región asiática. Pero simultáneamente, cuando se da este anuncio, surge el anuncio del COVID, surge el virus en Wuhan, como el síndrome respiratorio agudo severo, como los primeros antecedentes que se identifican de lo que posteriormente ya se le llamaría el COVID-19. Para el 4 de diciembre, China gana mayor influencia en la definición de reglas para las transacciones de hidrocarburos, y logra aliarse a Japón a estos acuerdos comerciales para la venta de crudo, operadas en yuanes, que al final era lo que para China era importante, que esas transacciones pudieran operarse en yuanes y no en otra moneda. Y de manera simultánea, el 8 de diciembre, cierra sus fronteras para tratar de controlar la propagación del virus, que todavía se desconocía. Pero ya se declara su origen, pero ya se declara un estado de emergencia, y en consecuencia las bolsas de valores de China se colapsan. El 12 de diciembre, las empresas de tecnología, de química, manufactureras, que estaban situadas en China, porque China, como saben, se convirtió en la fábrica del mundo, pues empezaron a emitir declaraciones de que cerrarían temporalmente sus fábricas, sus industrias. Durante muchos años, las industrias de desarrollo tecnológico empezaron a ver a China como una opción para invertir por los bajos costos que significaba tener sus plantas de producción allá. Entonces, cuando se da esta situación de guerra comercial, empiezan a surgir estos eventos en cadena, y las empresas de tecnología declaran que cerrarían sus plantas de manera temporal. Las acciones de las empresas se van al piso, nadie las quiere comprar, pero, oh sorpresa, a finales de diciembre, el 26 de diciembre, el gobierno chino compra 63% de las acciones de absolutamente todas las empresas de Occidente que se encontraban asentadas en el territorio chino. De manera que empiezan a concatenarse muchos eventos, tanto de salud como económicos. El 4 de enero se empieza a declarar una guerra comercial petrolera derivada de que no se logró un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita por la producción de petróleo,
y el barril se desploma en un 43%. Se registra en ese entonces la caída más grande de los últimos 18 años. El 17 de enero, Estados Unidos declara que el coronavirus es una enfermedad global. El 19 de enero, Estados Unidos solicita a la OMS su intervención para analizar el riesgo de contagio y la mortalidad del coronavirus. Ya metía presión Trump porque no se había declarado la pandemia todavía se emitían estos comunicados. En el 23 de enero, Estados Unidos crea un Consejo de Salud Global y propone la creación de un grupo de científicos y médicos de varios países para el estudio de esta enfermedad global. El 2 de marzo, un mes después, prácticamente, aparece una cepa modificada en Italia y España, que es más contagiosa y agresiva. El 7 de marzo, Estados Unidos alerta de la gravedad de la enfermedad global. Y bueno, pues empieza una lluvia, una tormenta masiva de información en todo el mundo sobre pues, lo que ya se venía venir de esta pandemia, de este virus que estaba afectando a todo el mundo y pues empieza a generar mucho miedo, mucho temor por los impactos, los estragos que se empiezan a evidenciar por esta enfermedad. Hasta que el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia como pandemia al coronavirus. El 13 de marzo, un par de días después, China declara y anuncia que el coronavirus fue controlado exitosamente en su territorio. Y el 15 de marzo, China anuncia que ha asumido el control casi del 63% de las empresas de Occidente y que las acciones se apreciaron hasta un 138% después de esta adquisición del gobierno chino. El 17 de marzo, China anuncia que a partir de abril será el yuan la moneda china para fijar el precio del petróleo. Y después viene el 22 de marzo como la fecha en la que en toda Latinoamérica empieza a establecerse la medida de confinamiento como la medida que se debe llevar a cabo tanto en toda Latinoamérica como en Europa para mitigar los estragos del coronavirus. El 23 de marzo, Estados Unidos coloca un fondo de 43,000 millones de petrodólares en el Fondo Monetario Internacional de reservas emergentes para ser facilitados a los países que lo soliciten al enfrentar la emergencia, siempre y cuando lleven a cabo todas las medidas que estaría proponiendo la OMS. Y a finales de marzo, finalmente en México, se declara también las medidas de confinamiento para todo el país de una manera no estricta, pero sí la principal recomendación. Bueno, estos son algunos de los eventos que dieron inicio a la pandemia en una narrativa muy rápida, pero que me parece interesante como tanto eventos de salud como eventos económicos, como pues las afectaciones a nuestra vida cotidiana se vieron combinados en este gran torbellino que nos envolvió a todos. De manera que, pues, de manera de resumen, identifico 3 impactos principales que me gustaría revisar con ustedes a lo largo de esta ponencia y espero nos dé tiempo, pero trataré de hacerlo de una manera ágil, pero nutrida. Bueno, por un lado tenemos los impactos en la salud, el impacto en el estilo de vida y el impacto económico. Veamos. En los impactos en la salud tenemos la definición de la salud. ¿Qué es la salud? La salud, de acuerdo a la OMS, es el estado del completo bienestar físico y mental y social.
De manera que va más allá de lo físico y ya esto lo reconocía la OMS desde 1948, cuando se fundó. Bueno, pero ¿quién es la OMS? ¿Qué es la OMS? La OMS es un organismo que, bueno, repasemos quién es la OMS, cómo funciona y cuáles son sus algunos indicadores para medir el impacto de la salud. La OMS es un organismo dependiente de las Naciones Unidas que se encarga de gestionar las políticas a nivel mundial para la salud. Y su órgano de gobierno es la Asamblea Mundial de la Salud, compuesta por 195 Estados miembros. Pero para entender cómo funciona un organismo y sus capacidades de acción y de ejecución, pues hay que entender de dónde obtiene los recursos, cómo obtiene los recursos. La OMS tiene un presupuesto de 5.600 millones de dólares. En 2018, en el bienio 2018-19, creció como cerca del 4% para el siguiente bienio 2020-21. Pero para que nos demos una idea, el presupuesto de la salud en México para el 2020 fue de 6.400 millones, de manera que es más o menos la mitad del presupuesto que tiene México, si lo consideramos en términos anuales. Un poquito menos de la mitad. Bueno, ¿de dónde obtienen estos recursos? Me parece interesante que revise los datos que publica la misma OMS, donde las principales fuentes de financiamiento vienen de países miembros. Obviamente los países con mayor poder adquisitivo tienen mayor aportación por medio de algunas organizaciones multilaterales y algunas asociaciones público-privadas. Se hacen también fuertes aportaciones. Esta lista que muestro aquí son de los 15 principales contribuyentes que representa aproximadamente el 67% de los recursos que obtiene la OMS. Y bueno, destaca la aportación dentro de las naciones y los organismos internacionales, la aportación del 9.4% de la Fundación Bill y Melinda Gates. Más o menos esta cifra de 531 millones de dólares es aproximadamente el 0.4% de la fortuna de Bill Gates, para darnos una idea. Bueno, ¿qué es el Gavi? Para entender cómo funcionan estas asociaciones público-privadas, pues, Gavi es una asociación que a nivel mundial promueve el desarrollo tecnológico para las vacunas. Entonces, este organismo, que está compuesto por múltiples países, también tiene fondeo por parte de corporaciones y de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Bien, platiquemos ahora un poco sobre, ya que entendimos cómo es la estructura y el financiamiento, que pues al final es lo que permite la capacidad de ejecución de un organismo de esta naturaleza, entendamos algunos indicadores sobre la mortalidad. Bueno, la mortalidad cuando se ocurren este tipo de fenómenos de pandemias, de enfermedades que afectan a todo el mundo, se revisan los indicadores de mortalidad. En este caso podemos ver en la pantalla una gráfica donde se observan a 150 países, una muestra de 150 países que tienen una población mayor de 1 millón de habitantes, y cuál es el indicador de mortalidad, la tasa de mortalidad con un horizonte de 1 año por millar de personas. De manera que podemos ver que la media a nivel mundial de este indicador es de 7.5 personas por millar. No es un porcentaje, sino es por millares, que es importante tomar en cuenta la dimensión de la cifra, ¿no? Y bueno, para tener una idea, pues el indicador en México está cercano a 6 por millar. Esta cifra esta cifra de 5.5 está un poco movida respecto a la cifra de la fuente.
porque la cifra del Banco Mundial está alrededor del 6%, de 6 al millar, y la cifra que se actualizó en México a principios del 2020 daba una cifra de 5.5 de un estudio que veremos a continuación. Bueno, aquí al final lo que me interesa que repasemos es este indicador de mortalidad. Es un indicador que se le da seguimiento a nivel mundial, y cuando se da este fenómeno de pandemia, lo que se hace es una revisión de lo que se le llama el exceso de mortalidad que ocurre en las pandemias. Es decir, qué tanto se ve incrementada la mortalidad cuando ocurre un fenómeno de una pandemia. Y en esta medida podemos identificar la magnitud que tuvo un evento de esta naturaleza. Entonces, este ejercicio de exceso de mortalidad no se ha observado, no se ha realizado a nivel mundial, pero como les comentaba, ya se hizo un ejercicio a nivel local en México junto con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, el gobierno federal y otras dependencias como el INEGI, el CONAPO. Recabaron toda la información sobre la mortandad que ocurrió a lo largo de las primeras semanas del 2020 durante la pandemia. Y pues bueno, este estudio se hizo a finales de noviembre, de manera que comprende las primeras 45 semanas del año. ¿Y qué se observó? Bueno, por un lado, se observa que el pico del exceso de mortalidad ocurrió en finales de julio del 2020. Obviamente, como les decía, esto es con una ventana que comprende nada más hasta noviembre del 2020. No se observa todavía, no hay todavía el estudio para lo que pasó en el repunte de enero, pero teniendo esta ventana podemos ver que en julio del 2020 se veía un pico en este exceso de mortalidad. Bueno, ¿cómo funciona este indicador? Para verlo en términos más prácticos, repasemos unas cifras. La población en México para el 2020 se midió en 128, casi 129 millones de habitantes. Aplicando la tasa de mortalidad que quedó documentada en este estudio en México de 5.5 por millar, con la información actualizada hasta mediados del 2020, se estimó que el número de fallecimientos esperados hasta la semana 45 era de 606,000 personas. Es decir, si la tasa de mortalidad que se viene observando es 5.5, vamos aplicando esa tasa mes por mes o semana por semana, y eso fue lo que estuvieron haciendo y lo que se ve graficado en la gráfica que vemos en pantalla, en las líneas amarillas a la roja. La diferencia es un margen, un nivel de confianza que se le asigna a este estimador de mortalidad, porque al final este es un estimador que se calcula mediante métodos estadísticos y tiene un margen de error, ¿no? Entonces, pues se va haciendo este cálculo semana por semana, y es lo que vemos en la gráfica previa, y cuando llegamos a la semana 45, pues ya tenemos que lo que se esperaba eran, por número de fallecidos, 606,000. Sin embargo, lo que se observó con los datos que se obtuvo a partir de CONAPO, el INEGI, de todas las fuentes de información que se utilizaron, fue que los fallecidos a la semana 45 eran 835,000. Esto nos da un exceso de mortalidad de 37.7%. Es decir, la mortalidad, la tasa de 5.5 por millar se vio afectada e incrementó 37.7%, ¿no? En número de casos, esto representó, lo que hice aquí fue hacer un cálculo anualizado para completar la información del año,
265,000 casos en exceso en el año. Y con este dato podemos determinar que el exceso de mortalidad significó un spread en la tasa de mortalidad de 2.06 por millar. Es decir, en conclusión, para esta ventana, para lo que se ha observado hasta noviembre, el impacto en números duros es que la población pues como seres humanos no somos inmortales, es parte de la naturaleza, todos vamos a morir, pero al final hay una estadística que nos permite ver en qué magnitud esto ocurre. Y lo que podemos observar es que mientras que en 2019 la muerte estaba presentándose en 5.5 por millar para la composición de la población en México, este indicador también tiene que ver con qué tan vieja o joven puede ser la población de un país. Pero bueno, dadas las condiciones de la población en México, que en un año no cambia mucho su edad, pero sí un poco, quizá aquí habría que ver, hacer un descuento de de 5.5, seguramente se afecta en alguna medida por el envejecimiento de la población, pero digamos que la conclusión en la que se llega a este estudio es que, en la que se llega con este estudio es que la tasa de mortalidad se vio afectada por el COVID en 2 personas por millar. ¿Ok? Entonces, pues, el esfuerzo que se realizó fue para tratar de que este impacto fuera el menos posible, y a lo que se llegó fue a que tuvimos 2 personas por millar como el impacto en el incremento en la mortalidad, ¿no? Por supuesto, uno desearía que no se incrementara, que al contrario se mejoraran las condiciones de vida de la población y la esperanza de vida, pero pues muchas veces no es tan sencillo llevar a cabo esto. Pero bueno, podremos ver que al final esto es lo que nos dejó la pandemia, ¿no? Bueno, tratando de llegar un poco a las conclusiones sobre el impacto en la salud, pues aquí lo que les quiero plantear es, siempre va a haber, el análisis de riesgo siempre nos va a forzar a tener guardar un equilibrio entre 2 contrapartes y a partir de ahí poder entender mejor los riesgos y cómo manejarlos. De manera que aquí, por un lado, tenemos la afectación en la salud física del exceso de mortalidad de 2 personas por cada 1,000 como consecuencia del coronavirus. Y por otra parte, tenemos la afectación en lo que ya describe la OMS como parte de la salud, que es la salud emocional y la salud social, pues que se ha visto afectada para el resto de la población, ¿no? Los 290 personas por millar. Desde luego, aquí no quiero poner en duda, cuando se vino este evento tan incierto para todos, no se sabían estas cifras, esto lo estamos contabilizando de ex post, ya que ocurrieron los eventos, y desde luego que han sido necesarias todas las medidas de distanciamiento social y sanitización. Aquí lo que planteo es, tiene que haber un equilibrio y lo que tenemos es que ir viendo cómo ir planteando el retorno a ese sano equilibrio de la vida. Porque al final la vida tiene que seguir y lo que tenemos es que tratar de plantear ese equilibrio en un entorno armonioso y empático, ¿no? Porque pues cada quien vivió la pandemia de una manera diferente y es respetable la forma en la que cada quien ha ido tomando medidas, pero sí es necesario también que nos planteemos como sociedad cómo ir retomando la normalidad poco a poco, ¿no? Bien. Por otro lado, tenemos el impacto en el estilo de vida y en el comportamiento social, ya lo planteábamos. Bueno, aquí quiero pasar muy rápidamente por estos componentes. Pues es que se modificaron hábitos de consumo. De repente parece mentira que la tiendita de la esquina de repente ya estaba compitiendo con Amazon, con Alibaba, con Mercado Libre, con empresas, con grandes empresas multinacionales que pues manejan productos y servicios a escala mundial,
Y pues de repente pues, la gente ya estaba comprando en línea y le daba lo mismo comprar en Amazon, bueno, pues que ya no era posible salir a la tienda, ¿no? Entonces, pues eso nos mete en una dinámica de consumo que modifica de manera importante nuestro estilo de vida, las rutinas de trabajo, la interacción social. Claro, todas estas medidas se vieron mayormente afectadas en entornos urbanos, quizá en menor medida en entornos rurales, pero en mayor o menor medida pues se establecieron nuevos paradigmas para la vida cotidiana y la resolución de nuestras necesidades en la vida cotidiana. Bueno, aquí quiero presentarles un poco de información que se veía desde el 2018. ¿Qué es lo que ocurría? ¿Cuántas transacciones ocurren por minuto? Ocurrían en ese entonces por minuto. Y llama la atención, ¿no? Las cifras, 4.300.000 usuarios de YouTube conectados en un minuto. 3.8 millones de búsquedas en Google. 1.100 paquetes enviados por Amazon. En fin, esto nos deja ver la capacidad instalada que tenían ya estas grandes empresas y pues el potencial de crecimiento cuando se tiene desarrollos tecnológicos que permiten ofrecer servicios desde el Internet, desde la web, a pues cualquier cantidad de personas, ¿no? Bueno, pues con este antecedente, repasando muy rápidamente, pues cómo se ha visto nuestro mundo transformado hacia lo digital. Bueno, pues de una población de 7.8 millones de personas a nivel global y 56% aproximadamente urbanizadas, bueno, pues ya vemos que el 67% son usuarios con un celular para poder conectarse a Internet, a sus aplicaciones. 60% casi son usuarios de Internet desde cualquier dispositivo. Y bueno, hay 54% de cuentas de usuarios de redes sociales. Este indicador de redes sociales no es un indicador único, los otros dos sí se han trabajado para ser indicadores únicos, pero bueno, ya se ve aquí, de acuerdo a estudios que se han hecho por entidades como Data Reportal y que han consultado a diferentes fuentes de información locales, pues ya se ve el nivel de impacto o el nivel de penetración que tienen los servicios y la infraestructura digital a nivel mundial. Bueno, los incrementos del último año llama la atención el 13.2% del incremento en el uso de redes sociales y el 7.3% de uso de Internet. Bueno, para que nos demos una idea, si bien es importante la cantidad de usuarios, también resulta relevante un indicador que es cuánto tiempo invierten los usuarios en sus redes sociales. Bueno, pues este indicador que se le ha dado seguimiento durante el 2020 nos permite ver que la media a nivel mundial es de 6, casi 7 horas conectados a algún tipo de dispositivo móvil. Para la población entre 16 y 64 años de edad. Bueno, pues para mí es un indicador que me llama bastante la atención porque refleja la realidad del mundo cambiante. Por eso les decía, el COVID llegó y parece que nos cambió muchas formas de vivir, de nuestro estilo de vida, pero ya venía el hecho de que la gente pase tanto tiempo en las redes, pues ya es un cambio que se ha venido manifestando desde hace algunos años, ¿no? Sobre el que pues siempre hay luces y sombras, pero pues al final es un fenómeno que hay que
conocer, analizar y gestionar de la manera mejor posible para nuestros objetivos, ya sea de vida, de negocio, ¿no? Bueno, pues podemos ver que hay países que han llegado hasta 11 horas, como Filipinas, y países como México, que son 9 horas las que tenemos en promedio como usuarios de usuarios de Internet desde algún dispositivo móvil. Bueno, más o menos para darnos una idea y sin la intención de detenernos demasiado aquí, pero pues ya pueden ver cómo se distribuye ese consumo de tiempo de acuerdo a estos estudios por dispositivo móvil, ¿no? Aquí en estas estadísticas no se diferencian el tiempo invertido tanto en línea como en físicos, como es el caso de la lectura de documentos de 2 horas, pero bueno, ya nos podemos ir dando una idea para los propósitos quizá de nuestro negocio, de cómo se mueve el consumo de Internet y pues así planear cuál va a ser el mejor medio que pueda convenir a nuestros intereses para acercarnos a la audiencia, ¿no? Bien. De acuerdo a un estudio enfocado ya en Estados Unidos, lo que se observó, bueno, aquí podemos ver este mismo indicador, pero a lo largo del tiempo, desde 2008. Y podemos ver esta evolución, justo que les decía, cómo ha ido transformándose nuestro estilo de vida, cómo en Estados Unidos se observó, pero no es que en otros países sea muy diferente. La media de Estados Unidos es de 7, nosotros estamos en 9, estamos, digamos, con números un poquito arriba de estos, pero pues desde el 2008 la población estaba cerca de 3 horas como usuarios conectados desde algún dispositivo, y esto cómo ha ido creciendo. Podemos ver que entre 2011 y 2013 hubo un boom del lado derecho podemos ver un porcentaje, y este porcentaje es la tasa de crecimiento en el uso, en el número de horas que se consumía o que se usaba el Internet. Y entre 2011 y 2013 creció entre un 14 y 18%. Fue un boom que después, a partir de 2014, se estancó un poco, como que la gente dejó de crecer, se estancó en 5 horas, entre 5 y 6 horas. Pero, pues bueno, al final el objetivo de muchas de estas aplicaciones móviles, servicios por Internet, es que los usuarios estén cada vez más tiempo. De manera que también, desde el enfoque de la vida cotidiana, debemos entender cómo estas estrategias de que la gente esté más en Internet también llevan de repente a vernos expuestos al marketing digital, ¿no? Y bueno, y cómo reaccionar ante eso. Bueno, podemos ver que en el último año el crecimiento fue del 12% como producto de la pandemia en el consumo de horas, para llegar hasta las poco más de 7 horas promedio. Bueno, otro indicador que me pareció muy interesante de compartirles, aunque este es de 2014, es cómo la población de edad entre 16 y 24 años, pues prácticamente para los países de la OCDE, el 89% ya eran usuarios de alguna red social digital. O sea, es impresionante la capacidad que tienen estas redes de capturar la atención de los jóvenes. En México, para bien o para mal, el indicador es del 53%, pero esto es 2014, no tendría muchas expectativas de que haya conservado ese valor a lo largo del tiempo. Bueno, aquí quisiera compartirles algunas tendencias. La gente está buscando la vida simple. ¿Qué significa esto? Pues que a pesar de todo la parafernalia que pueda haber a veces en redes,
hay una tendencia en donde la gente está volviendo a lo simple, a las cosas simples de la vida, de manera que tu estrategia digital esté enfocada en hacer cosas simples, puede generarte empatía con ese grupo de personas que están en esa tendencia. Hay otra tendencia que tiene que ver con alimentar la intimidad, de manera que las marcas también están buscando ser más humanizadas y humanizar más la experiencia en línea con sus clientes para tener más empatía y más cercanía con este grupo de personas que, dadas las condiciones de la pandemia, pues han visto esta alternativa en las redes sociales. Y finalmente, los metaversos pop. Suena un poco sofisticado, pero no es otra cosa que la convergencia de múltiples plataformas en un servicio. Es decir, si tú en los servicios y en tu cercanía que tienes con tu audiencia les ofreces, pues mira, me puedes contactar por múltiples plataformas como es mi cuenta de Twitter, mi Facebook, tengo sesiones en Zoom, tengo WhatsApp, etcétera. Bueno, mi canal de YouTube, de manera que mientras más alternativas les des, más posibilidades tienes de tener empatía con esta audiencia. Estas son mega tendencias que hay que tomar en cuenta para, pues, las dos aristas, ¿no? Tanto desde el punto de vista de negocios como persona, ¿no? Y aquí es donde quiero llegar un poquito a las conclusiones. Cómo la era digital llegó para quedarse y seguirá evolucionando. Esto es cuando hablamos de la nueva normalidad, para mí es un poco el ir aceptando que la era digital nos está cambiando la vida cada vez más, pero pues tenemos que también tomar las riendas de cómo queremos que esto ocurra en nuestras vidas. De manera que, bueno, si bien por la parte de negocios, para aumentar las esperanzas de vida de tu negocio, planteo aquí, pues se deben plantear una estrategia de adopción de tecnología. No, las empresas que no tienen una estrategia de adopción de tecnología, ya sea en algún proceso productivo, en la comunicación con sus clientes, en el desarrollo de tecnología para un valor agregado de tus productos, pues está condenado a que pues esa empresa o no va a soportar la competencia o su expectativa de vida como negocio pues va a reducirse y en consecuencia pues el valor de su patrimonio también se va a ver disminuido, ¿no? De ser posible plantear el desarrollo de tecnologías propias y definir su lugar en el nuevo mundo de negocios global digital, ¿no? Entonces, desde el entorno de negocios hay que plantearse cómo se adoptan estas tecnologías. Claro, también debe de ser una adopción responsable y sustentable, ¿no? Pero al final es importante establecer que el desarrollo tecnológico es fundamental para el éxito del negocio. Por otra parte, las personas pues también deben de plantearse cómo conservar la calidad de vida, porque pues de repente, como decía, con el marketing digital, que de repente nos llega nos cae de golpe, de repente vemos que nuestra información personal y privada está expuesta, entonces debemos tener controles en nuestros dispositivos sobre nuestra información personal, plantear una estrategia para el uso razonable de la tecnología y definir una política personal o familiar de uso de tecnología digital, estableciendo quizá algunas cuotas o propósitos de uso de dicha tecnología, que no nos rebase la tecnología, que no perdamos el control de nuestras vidas por el uso de la tecnología, ¿no? Bueno, entonces el equilibrio en el estilo de vida sería la conclusión, además de lo que comenté, y pasemos a los aspectos económicos. Bueno,
el impacto económico, se generaron cambios en mercados financieros, en el comportamiento de clientes, en las expectativas de ingresos, en la estructura de gastos, estrategia de negocios y desarrollo tecnológico. Bueno, todo esto, pues el factor común aquí es necesitamos replantear nuestra planeación y redefinir nuestras estrategias para que consideren, contemplen el uso de la tecnología y pues los nuevos paradigmas que se están presentando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, aquí quiero hacer un repaso de algunos indicadores de los mercados globales. Bueno, estos indicadores o índices de mercados, ¿qué es lo que de repente vemos en las noticias? Estas rayitas que se mueven para arriba y para abajo y como que no queda muy claro qué es lo que hay detrás. Bueno, los indicadores, los índices de mercados, lo que tienen es un conjunto de empresas que cotizan en bolsa, que se integran en este índice según algunos criterios que pueden ser su nivel de bursatilización, su tamaño y capitalización de mercado, de manera que se arman portafolios que sean que integran el comportamiento de muchas empresas, ya sea en una región, en un país o en un tipo de industria. De manera que aquí podemos ver, pues tomé una muestra de índices en donde obviamente puse a México de manera comparativa por nuestro interés natural, pero para contrastarlo contra países como Brasil. En Estados Unidos hay más de un índice, está el Standard & Poor's, que representa, bueno, hay varias versiones, está el más conocido que es S&P 500, que tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, pero también está el Nasdaq, que integra hay dos versiones, el Nasdaq 100, que tiene las 100 empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos, pero hay una versión Nasdaq Composite que tiene más de 1000 empresas de tecnología, de desarrollo tecnológico de Estados Unidos. Y algunos otros indicadores, el FTSE de Inglaterra, DAX. Básicamente aquí lo que podemos ver es cómo la ventana de observaciones desde enero del 2020, cuando iniciaba, de hecho es desde el 31 de diciembre, cuando iniciaba el año, cómo se vio la caída. En algunos casos, las caídas de los mercados empezaron desde enero, en algunos se vio un poco más desplazado hacia adelante, como podemos ver en el caso del Nasdaq, que empezó a caer hasta mediados, un poquito finales de febrero. Pero aquí lo que hice fue construir un indicador que nos simplifica la interpretación un poco de qué es lo que pasó en la crisis, desde la caída hasta el resurgimiento de las bolsas. Digamos que hice una abstracción de ese comportamiento en esta gráfica, donde podemos ver estos mismos índices, cuál fue desde el momento que se dio su caída. Aquí digamos que me situé en un momento diferente en cada índice, pero con el propósito de ver el punto más alto antes de la caída y su mayor caída, y luego desde su mayor caída su recuperación. Y aquí me llama la atención la capacidad que tuvo el índice Nasdaq de recuperación, como en un mes cayó a su punto más bajo y en el siguiente mes se recuperó arriba de los niveles anteriores a la crisis. O sea, la capacidad de resiliencia de este índice llama la atención. Y bueno, lo que hay que ver ahí es quién está detrás de ese índice. Pues están todas las empresas de tecnología. Entonces, adelantando un poco las conclusiones, bueno, el desarrollo tecnológico es una pieza fundamental para sortear estos momentos de crisis que se presentan y que se pueden seguir presentando hacia adelante, de manera que pues, no podemos dejar de perder de vista esta realidad, ¿no? Después le sigue el índice de Shanghái de China,
pero le tomó 4 meses recuperarse después de 2 meses de caída, de manera similar al S&P de Estados Unidos, y los demás índices les tomó entre 8 y 14, 16 meses la recuperación. De manera que, bueno, aquí podemos ver justamente cómo fue en general una recuperación lenta, aunque en algunos casos, pues la verdad, pudieron recuperarse muy rápidamente, incluso sacar provecho de esta adversidad. Para ver un poquito las cifras de esto que vemos en la gráfica, les quiero mostrar esta tablita, en donde nos da una idea del número de empresas, número de emisoras que conforman estos índices, ¿no? Básicamente, en estas 10 gráficas, en estas 10 índices, podemos observar el comportamiento de 4.600 empresas. Por eso la importancia de la construcción de estos índices, porque nos permiten tener una idea de cómo se comportan los mercados, sus empresas, con un vistazo rápido, y después, obviamente, poder hacer un zoom en los eventos que nos llamen más la atención. Pero bueno, aquí podemos ver que desde la caída más grande ocurrió en la bolsa de Brasil con 45% de caída, y un poquito detrás México con 43%, pero después la recuperación, desde el punto más bajo de la caída, la recuperación, es decir, si tú estabas en el punto, aquí vale la pena hacer un paréntesis, justo en las recomendaciones para inversionistas, pues las crisis a veces son justo también esas oportunidades para invertir y sacar mayor provecho, mayor rentabilidad en una inversión, porque desde el punto más bajo de la caída de los índices, la rentabilidad que se obtuvo, por ejemplo, en Bovespa fue del 82% en 9 meses y en México fue del 77% en 12 meses. Bueno, pues nada despreciable para alguien que llega y de repente dice voy a invertir en el IPC, en NAFTA, que es el instrumento para invertir en el índice del IPC. Y pues bueno, invierto en NAFTA en el punto más bajo de la crisis y a la vuelta de 12 meses pues ya tengo 77% de rendimiento, ¿no? Obviamente, pues en un momento de crisis, y es más como esta, uno de los principales problemas fue la liquidez. Pero bueno, para las personas que tienen la liquidez es una buena oportunidad. Y bueno, no se diga ampliando la ventana, conforme siguió creciendo, pues la rentabilidad siguió aumentando. Aquí quiero hacer un repaso también muy rápido y se nos está acabando el tiempo y no quiero dejar quisiera tratar de cubrir todo el objetivo, pero no quisiera dejar de mostrar pues quién está detrás de Nasdaq, les decía, ¿no? Bueno, pues aquí están las empresas. Estas son el top 12 de las empresas por capitalización de mercado que tuvieron pues un buen nivel de rentabilidad durante el año pasado y que fueron las causantes, las que hicieron que ese índice despegara tan rápido, ¿no? Pues podemos ver a Google, a Apple, a Facebook, pues principalmente empresas de tecnología, aunque hay una que otra como Costco, empresa de comercio, PepsiCo como empresa de alimentos, que pues al final también lograron capitalizar esta crisis, pero las que se llevaron pues, el mejor beneficio fueron las empresas de tecnología. Hay otro corte que les quiero mostrar en empresas que no son de capitalización tan alta como las previas, pero que son parte del índice Nasdaq ampliado, ¿no? El composite que les comentaba. Aquí podemos ver empresas, me llama la atención que las que tuvieron una mayor rentabilidad, o sea, en las anteriores en términos monetarios, obviamente se llevaron el beneficio, pero acá en términos porcentuales, pues podemos ver empresas como Oasis, que es una empresa de petróleo, ¿no? De exploración y producción, que pues creció de manera impresionante. Esta es una ventana de observación de junio a junio del 21.
De manera que, bueno, no solo las empresas de tecnología, sino que aquí ya empezamos a ver empresas como esta empresa Oasis o empresas del sector salud, empresas de diseño de materiales, que es algo nuevo que viene muy fuerte. Y bueno, todo esto, ¿por qué se los muestro? Porque aquí es donde yo veo las enseñanzas desde lo local. O sea, ¿en qué debemos de pensar en nuestra planeación a nivel local? Bueno, pues, ¿cómo hacer que si estamos viendo las tendencias a nivel global de la demanda de bienes y servicios desde el punto de vista tecnológico, pero también el desarrollo tecnológico en las industrias para el diseño de materiales, en las industrias de la salud? Y bueno, pues aunque a veces pensamos que el petróleo va de salida, pues no tanto, ¿no? O sea, todavía tiene un poco o expectativas de vida por un tiempo, dado que tendrá que convivir con energías renovables que también salen aquí en la foto, en el último renglón, con la empresa Gevo, que es de combustibles renovables. Bueno, pues ahí es donde deberíamos de pensar nuestra planeación estratégica de negocio, ¿no? Debemos ver cómo hacemos que este tipo de industrias formen parte de nuestra localidad en mayor o menor medida, de alguna forma, pero no podemos quedarnos fuera eh, del desarrollo económico que se genera a partir del desarrollo tecnológico bueno, pues que estamos viendo que es lo que está representando la salida mucho más rápida de las crisis en otros países, ¿no? Y bueno, pasando muy rápido, aquí algunas de las industrias en donde se espera que haya mayor crecimiento, dadas las caídas que se presentaron. Voy a tener que moverme un poco rápido, pero no quiero dejar de mencionar que obviamente las industrias de hoteles y entretenimiento que fueron muy afectadas, se espera que tengan un crecimiento fuerte durante este año, aunque bueno, todo está en función de ir incorporando estas medidas de salud y que la gente pueda ir teniendo la confianza de que el uso de estos servicios no les representa una afectación a su salud. Bueno, desde el entorno más de negocio, desde la trinchera de cada una de las empresas, ¿qué tipo de cosas, cuáles fueron las principales afectaciones? Bueno, pues el comportamiento de los clientes. Aquí, como ya lo comentamos antes, no voy a redundar más, pero dado que hubo un cambio en el comportamiento de los clientes, y en sus preferencias de productos y capacidades de pago, incluso por los problemas de liquidez, pues tenemos que replantearnos como negocio cómo hacer una labor de reconocimiento de nuestros clientes, cómo incorporar productos y servicios con una propuesta de valor renovada. También se vieron afectadas las expectativas de ingresos. Bueno, el plan de ventas lo tuvimos que tirar a la basura y pensar en qué íbamos a hacer durante este año. La situación financiera de los clientes pues, estaba siendo afectada. Los productos tenían especificaciones nuevas. Había condiciones de pago diferentes que se requerían. Se requería diversificar el negocio. Entonces, empezó a verse evidente la necesidad de diversificar tanto los productos como los clientes y realizar un seguimiento más cercano de los indicadores de gestión. Incluso considerar la opción de financiamientos flexibles, pero sustentables, es decir, que sean basados en el conocimiento de los clientes. La estructura de gastos también se afectó. Los costos fijos sin ingresos empezaron a mermar el patrimonio de las empresas. De manera que pues teníamos que había una disyuntiva aquí. Se esperaba y se deseaba tener los apoyos por entidades financieras y gubernamentales. Sin embargo, aquí, para que esto fuera sustentable,
para asegurar el éxito de cualquier estrategia, pues era necesario ser más eficientes en costos, de manera que pudiéramos tener el control de nuestros costos a pesar de la pandemia. Entonces, aquí la sugerencia es hacer una revisión de los contratos, las cláusulas, en algunas ocasiones con índices o precios variables, y los esquemas de pago que puedan ser negociables bajo ciertas circunstancias, pues es algo que vale la pena revisar. Balance entre costos fijos, variables y la rentabilidad. Pues esto es algo que hay que hacer a través de indicadores de gestión más ágiles que nos permitan gestionar mejor el negocio y hacer una planeación para la adopción de tecnologías. No podemos seguir pensando que el negocio va a seguir así porque ha funcionado en los últimos 20 años. Las cosas están cambiando y este es el mejor ejemplo de eso, ¿no? La estrategia, de manera que la estrategia de negocio basada en un cliente clave y el gobierno corporativo basado a lo mejor en una persona, en el líder, en el dueño del negocio, pues se vio fuertemente confrontado con la realidad, ¿no? Entonces vale la pena aprovechar el aprendizaje que se tuvo en la pandemia para ver cómo robustecer la estrategia comercial y, a pesar de tener clientes estratégicos, ampliar nuestros clientes, ampliar nuestros canales de venta, nuestros servicios, y siempre tener esta visión de que mientras menos concentrado esté mi negocio, mayor posibilidad tendré de salir avante ante estas eventualidades. Implementar el gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos, por supuesto, para la toma de decisiones, pues también nos va a permitir tener más herramientas para no solo una persona o un par de personas, sino toda la organización en su conjunto, saber cómo actuar en caso de este tipo de contingencias y pues, ser más eficientes, ¿no? Para cumplir los objetivos del negocio. Y luego la comunicación efectiva de la estrategia al interior de la organización como consecuencia. Finalmente, quisiera comentar que el desarrollo tecnológico es uno de los aspectos que se modificaron pues fuertemente en la pandemia, y lo quiero plantear como por separado del resto, sí, porque a veces se ve como un gasto, al igual que las mejoras en los procesos, como lo que se plantea con una consultoría de gestión de riesgos como la que yo realizo, pero si lo hacemos con una adecuada planeación, podemos hacer alianzas estratégicas con especialistas para aprovechar la experiencia en el ramo que tiene cada una de las empresas y generar valor agregado y desarrollo de tecnología propia, que va a ser mucho más barato, va a tener un mucho menor costo que a veces lo que llega a tener la importación de tecnologías, que pues no solo compras la tecnología, sino que compras a veces arrendamientos por mucho tiempo con honorarios bastante fuertes. Y bueno, pues al final son una alternativa, pero hay que poner nuevamente, hacer el análisis comparativo para ver qué resulta mejor en el largo plazo y sobre todo para asegurar los objetivos del negocio y mejorar las expectativas de vida y el patrimonio de las personas y de los negocios, ¿no? Finalmente, una reflexión, ya es casi sobre el tiempo. El conocimiento, al ser parte del mundo de las ideas, versa sobre lo que permanece y lo que no cambia, ya que la verdad es eterna y inmutable. El mundo de los sentidos es finito, está sometido a constantes cambios, por lo que no puede ser la fuente del conocimiento. ¿En qué mundo estamos situados? Esto, la reflexión la hacía Platón ya hace muchos años. Hay que, si bien el volumen de información que se maneja con la infodemia nos hace a veces movernos al mundo de los sentidos y estar permanentemente ahí, debemos de repente hacer un esfuerzo por abstraernos de ahí e ir al mundo de las ideas y construir nuestra tecnología desde el ámbito local
para que podamos tener mayor capacidad de producción, mayor rentabilidad y por lo tanto construir una mejor calidad de vida para los dueños de la empresa, pero también para nuestra población en Uruapan. Quería mostrarles un video, mientras voy cerrando, va a tomar unos minutitos, pero quiero mostrarles cómo algo que entendemos como un comportamiento que obedece a las reglas de la física, de repente se puede transformar en un proceso que pareciera como que de repente es aleatorio, pero lo que tenemos que hacer es entender la naturaleza del fenómeno para darnos cuenta que realmente lo que está detrás no es un proceso del todo caótico, sino hay un orden detrás de ese caos. Y pues bueno, con esto quiero concluir. Ya ustedes, este video lo pueden ver en las redes, es muy popular. Y pues bueno, nada más quiero dejarles que las crisis nos enseñan a identificar nuestros puntos débiles. Y cuando te paras para sortear la crisis, cuando te preparas para sortear una crisis, estás listo para llevar a tu empresa a otro nivel. Entonces, pues nada, no quisiera rebasarme mucho. Hemos ido ya abordando las conclusiones y quisiera dejar un espacio para sus preguntas. Muchas gracias. Si los que quieran mandarlas aquí por el chat, me va a estar haciendo favor ahorita de canalizarlas. Y yo estoy en estas redes disponible para ustedes, los que gusten contactarme. Bueno, pues al parecer fue muy claro toda la información que nos aportó. Y había una pregunta de casi al principio, pero está un poco confusa porque no sé respecto a qué la hizo, porque dice que si el dato es de julio del 2020, entonces no sé a cuál dato se refiere a la persona que lo hizo. Sería interesante saber a qué dato, porque sí, no, ya veo la pregunta y no la refiere a algún dato en particular. Ajá. Pero, bueno, a lo largo de la presentación estuve presentando algunos datos. Los datos de los rendimientos en bolsa estaban referidos de junio a junio. Junio 20 es una ventana de tiempo de un año, junio 20 a junio 20 a junio 21. Pero algunos otros datos, por ejemplo, el estudio de la mortalidad estaba referido a noviembre, la información que se tenía disponible hasta noviembre del 2020. No sé, hay algunos otros datos como los estudios de la información que se obtenía de redes que estaban referidos al tercer Q del 2020 también. Entonces, bueno, podría ser alguno de ellos a los que se refería. Así es. Bueno, en la pantalla están viendo mi nombre del capacitador, su correo, su teléfono, para si tienen ustedes alguna duda en particular, pues lo puedan realizar directamente con él. Y pues si no tenemos alguna otra participación adicional, vamos a pedirles, si no han llenado su formulario,